Dios le bendiga, ¿qué tal? Espero que todos puedan estar bien. Le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí para poder traer este video, este testimonio a cada uno de ustedes, esperando que les sea de gran bendición. Bien, mis hermanos y amigos, en mi canal tengo mi testimonio, pero más extendido, y por tal razón en este día he decidido hacerlo, pero más corto, para que las personas que no tienen tanto tiempo puedan verlo y les sea de gran bendición. Amén. Vamos a estar teniendo lectura de la palabra antes de iniciar y esperando que ustedes puedan leer también conmigo estas palabras. Vamos a utilizar el pasaje de Primera de Corintios, capítulos 6, versículo 9 hasta el 11. Ahí vamos a estar leyendo y vamos a leer para gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen bien el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ellas son luz, Dios, para aquellos que andan en tiniebla, Dios amado. Te pedimos que en este momento, Dios, sea tú dejándote sentir, Dios, y transmitiendo a través de este video paz, esperanza, fe, Dios, para aquellas personas que están luchando, Señor, esta batalla, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como dice la palabra, aquí donde estuvimos leyendo de las cosas que a Dios no le agradan y aquellas personas que no van a poder entrar en el reino de los cielos, entre todas esas cosas que menciona también las personas afeminadas y menciona también a los que se echan con varones. Hay muchos que dicen que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que no hay sustento a esto, creen que no hay, pero la palabra es bien clara. Quizás el término homosexual, ¿verdad?, se introdujo no hace quizás tanto tiempo, pero ya de otra manera se conocía ya esta práctica. Y así es que Dios en este momento, a través de este pasaje, lo menciona como los que se echan con varones. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Si es en este tiempo, podemos decir que son personas homosexuales, se les diría así. Y si son hombres, ¿verdad?, que son héteros, entre comillas, y tienen su familia, tienen su esposa, pero tienen también esta inclinación, esta tendencia, también entonces se están echando con varón y también están pecando, porque Dios es claro en su palabra y Dios hizo un hombre para una mujer, ya que Dios en su creación no va a hacer algo que no le vaya a dar fruto, porque en cuanto a esas cosas Dios es bien interesado. Amén. Y vamos a estar hablando sobre mi testimonio en este momento, esperando que te sea de gran bendición. Ya vimos lo que la palabra dice. Ahora vamos a mi testimonio. Bien, les voy a contar que recuerdo que desde niño me sentía atraído por los hombres, por los chicos, ¿verdad?, por el mismo sexo. Y recuerdo que
nosotros vivíamos al lado de mi abuela, de parte de padre, y yo pasaba la mayor parte de mi tiempo allá con mi abuela. Y en ese entonces, mientras vivíamos ahí, yo tengo memoria de que me tocaba con otro niño. Y este niño me llevaba algunos 2 o 3 años, no lo sé exactamente. Yo sé que nos tocábamos y lo que yo en el momento sentía, a mi carne le gustaba y entendía que era algo agradable. Más luego llega el momento donde tuvimos que mudarnos de allá. Nosotros vivíamos en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, ¿verdad? Y nos mudamos de ahí. Y cuando nos mudamos, en ese entonces yo tenía algunos 7, 8 años, son los recuerdos que tengo, como los primeros recuerdos que tengo en mi mente. Ahí nos mudamos, vinimos para acá, para las Américas, ¿verdad? Y en ese entonces, cuando nos mudamos, yo siento que algo se estaba quedando, como que aparte del amor que siempre le he tenido a mi abuela, también la atracción que tenía por este niño, al cual estaba dejando. Entonces, resulta que nos mudamos a otro lugar y yo entiendo en mi espíritu como que ya todo quedó ahí. Y ya, es decir, esas cositas que se estaban haciendo ahí en lo oculto quedaron en el pasado. Pero no fue así. Cuando nos mudamos, aparecía otro niño con el cual también más adelante me empezaba a tocar y empezaba a experimentar lo que antes experimentaba. Y así estaba ocurriendo nueva vez. Y recuerdo que él también en una ocasión me iba a llevar a donde otro niño para que yo también me tocara con este niño, y me sentí mal y no quise, y me fui de ese lugar donde estábamos. Yo tenía alrededor de 9 años y me preguntaba como que por qué me pasaba esto, por qué sentía esta atracción. Pero en ese entonces aún mi mente no lograba entender que esto en realidad no estaba bien, que esto no era normal. Yo lo hacía, pero aún no había caído en esto, quizás por la edad que tenía. Entonces, resulta que después voy creciendo y en una ocasión una mujer me dijo como una palabra relacionada con esto, como que yo iba a ser, es decir, un homosexual. Yo no entendí, pero más luego entendí más o menos lo que significaba. Cuando voy creciendo y voy creciendo, me doy cuenta que lo que siento dentro de mí, que este deseo, ¿verdad? O esta inclinación, si se pudiera llamar así, no estaba bien. ¿Por qué? Porque desde pequeño fui instruido en el camino de Dios. Y entonces ahí veo que esto está mal cuando empiezo a leer la Biblia. Y yo vi que estaba mal, pero bueno, volví nuevamente a tener uno de esos encuentros. Y cuando tengo este encuentro, ya no era igual que antes. Cuando esto pasa, yo me siento mal. Y antes no me sentía así. Me siento sucio, me siento reprendido. Y yo me pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Por qué ahora yo siento esto? Y no fue que yo lo sentí por quererlo sentir, no. Porque después que yo leí la palabra y conocí la verdad que Dios tiene para la humanidad y que tenía para mí en ese momento, ahí por medio de la palabra, entendí que esto estaba mal. La palabra dice y nos enseña: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocí esto, entendí que era pecado lo que practicaba a esa edad ya de algunos 10 o 11 años. Entonces, ya ahí yo empiezo a reprocharle a Dios que por qué yo sentía esto y que por qué entonces me tocó a mí sentir esto y era algo prohibido, algo que estaba mal. Y entonces ahí comencé una lucha con Dios. Y recuerdo que en ese entonces en la escuela estaban hablando sobre la evolución, la teoría de cómo iniciaban todas las cosas, y yo defendía a Dios en la escuela, pero era muy triste cuando yo estaba sola en mi casa y me veía con la situación de que mi
inclinación sexual, ¿verdad? Era un pecado. Y ahí mi mamá siempre me instruía en los caminos de Dios. Un día ella decidió apartarse, pero yo quedé yendo, no por voluntad propia, sino que ella me llevaba. Yo hacía lo imposible para no ir, pero ella me llevaba a la iglesia, aún ella apartada. La Biblia dice: instruye al niño desde pequeño y cuando él sea grande no se va a apartar, amén, de ese camino. Y ella parece que creía mucho en este pasaje, ya que ella lo hacía de esta manera. Recuerdo que yo entonces decidí no luchar con ella y irme a la iglesia por mi propia cuenta, ya que traté y no pude dejar de ir. Resulta que un día, cuando ya voy a ir por mi propia cuenta, porque no me gustaba que ella me llevaba a la fuerza, ¿verdad? Cuando voy ese día a la iglesia, le pido a Dios que me perdone por lo que voy a decirle en este momento. Cuando voy ese día a la iglesia y empiezo a caminar, recuerdo que llegué bien temprano, creo que fue como el segundo o el tercero en llegar a la iglesia. Cuando voy ahí, voy pensando ya y digo, bueno, yo vengo aquí no porque quiero, sino porque me traen. Y ahí voy hablando con Dios en mi mente, si realmente había un Dios. Y voy y me hinco en una esquinita del altar. Ahí entonces le digo a Dios que si Él era real, que se me mostrara, que se manifestara, que me hablara, que se me apareciera para que Él y yo tuviéramos una plática, porque lo que me había tocado vivir no estaba bien y yo no quería sentir lo que sentía cada vez que pecaba. Me sentía reprendido por la acción. Entonces le dije al Señor que yo no creía en Él, que mejor prefería creer en la teoría de la evolución, de que venimos del mono, que había más evidencia que creer en un Dios que ni siquiera lo podemos ver, ¿verdad? Aunque en realidad les digo que si procuramos podemos sentir su presencia y sentir su paz. Pero en ese momento yo no pensaba así. Y empecé a decirle a Dios un grupete de cosas, le dije que yo no creía en Él, que si Él era real que se manifestara, hasta le di tiempo y con rabia, con dolor en mi corazón por lo que me había tocado vivir, empecé a batallar con Dios. Y en una de esas le digo yo, si tú eres real, vamos, háblame. Te doy un minuto. Y me quedo en silencio. Y resulta que no pasó nada. Y cuando me quedo ahí diciéndole, ves que tú no eres real, ves que es mejor creer en la evolución. Yo aquí simplemente estoy perdiendo mi tiempo en esta iglesia y voy a venir hasta que pueda, porque cuando sea mayor de edad ya no voy a venir. No me van a traer a la fuerza, porque yo entiendo que a ti no te gustan las cosas a la fuerza. Tú no estás contento con que yo esté aquí en la iglesia, si es que eres real. Cuando yo estoy peleando con Dios en mi mente, diciéndole todas estas cosas en oración, viene un joven y se acerca a mí y me pone la mano en el hombro izquierdo, en el hombro derecho, ¿verdad? Y me dice que por qué yo estoy diciendo que Dios no es real, que Dios le estaba diciendo eso a él. Y yo, sorprendido, le digo, no, pero Dios es real, claro que sí. ¿Quién está diciendo que no? Porque no supe qué hacer en ese momento. Y ahí entonces él volvió y me repitió lo mismo. Y me dijo que Dios le estaba diciendo a él que por qué yo decía que él no era real. Y entonces él me dice que Dios le dice que a su tiempo Dios iba a obrar en mi vida. Me dijo, ¿por qué tú dices que él no es real? Y yo en ese momento volví y le repetí lo mismo y me quedé callado, lleno de vergüenza, pero a la misma vez contento, lleno de fe, lleno de esperanza. Le pedí mucho perdón a Dios en ese momento en el altar y bueno, en verdad Dios tuvo mucha misericordia conmigo, porque fue como que yo reté a Dios, ¿verdad? Y Dios vino y por su misericordia me respondió en el momento que yo lo estaba invocando y lo estaba tentando. Y a partir de ese día mi vida fue diferente. Ya aunque pecaba, claro está, porque tenía esta inclinación a pecar, no porque yo lo hubiera preferido,
no, sino porque estaba dentro de mí. Aunque yo pecaba, me sentía mal, claro está, pero decía que Dios algún día me iba a ayudar y oraba y le decía a Dios que cuándo iba a ser, que cuándo iba a ser ese día. ¿Por qué? Porque aunque yo lo hacía, ¿verdad? No era en sí porque literalmente yo quería caer en pecado. A veces era que el momento se creaba, se daba la oportunidad a pecar. A veces podían pasar semanas, podía pasar un mes, pero a veces volvía y ¡pam! Ahí caía y me sentía reprendido. No tenía cara para buscar a Dios, para acercarme a Dios, pero entendía que debía de sacar fuerza de donde no había y pedirle a Dios que me ayudara. Recuerdo que en una ocasión yo me sentía bien mal porque cuando estamos en esto, ¿verdad? Nos sentimos con mucha soledad, con mucha depresión. En nuestro interior sentimos un desasosiego, como un disturbio. Es algo difícil de explicar. Por ejemplo, fue lo que yo sentí en mi caso, en mis emociones descontroladas. Y yo me ponía a retener, a reprimir lo que me estaba aconteciendo y este deseo de pecar, de estar con un hombre. Y a veces se daba la oportunidad y cuando se daba yo no podía como tener la resistencia suficiente y cedía al pecado. Entonces me sentía bien mal, no sabía cómo orar, no tenía la cara, pero volvía a Dios y le pedía a Dios que me ayudara. Y es muy difícil porque tú quieres tener a alguien con quien hablar, a quien platicar y contarle tu situación, a ver si te da algún consejo, a ver si trata de entender que aunque estás fallando, tú no lo decidiste, pero ahí estás, en esta encrucijada. Recuerdo que tenía un amigo que en algún momento me había interesado, pero nunca había pasado nada entre él y yo. Y me acuerdo que él un día estaba en mi casa y estábamos él y yo en la galería. Y cuando estamos ahí, me da por contarle a él lo que me estaba aconteciendo. Y le dije que no se lo comentara a nadie, lo que le iba a contar. Y ahí le digo que me sentía atraído por los hombres, pero que yo no deseaba esto. Y me sentía mal cuando pecaba. Y ahí estaba yo platicando con él esto. Cuando le digo esto, la respuesta de él me dejó impactado, porque me dijo que si ya yo había caído en pecado con otros jóvenes, si ya yo había estado con otros jóvenes, ¿verdad? Que podía estar con él también. Les comento que a la verdad su respuesta me sorprendió, porque yo lo menos que pensaba era que él me pudiera decir esto, o me pudiera proponer esto. Entonces yo me quedé como cuando te echan agua fría para despertarte, y lo miré mientras él sonreía y le dije, mira, hazte de cuenta que yo no te he dicho nada. ¿Bien? Y ahí él me dijo, sí, está bien. Y entonces perfecto. Después eso pasó y yo cuando él se fue me sentí bien mal, y recuerdo que entré a mi habitación y le dije a Dios, tú sabes algo, de ahora en adelante tú vas a ser mi amigo. Contigo es con quien voy a hablar. A ti es al que le voy a contar las cosas, ya que acabo de hacer esto y esto y esto. Y entonces él me propone que si yo quería estar con él. Y era algo bien difícil para mí. Y entonces recuerdo que esa noche oré y le dije a Jesús que él iba a ser mi amigo, al Espíritu Santo, a Dios. Y cuando esto pasa, cada vez que yo iba a orar, yo podía literalmente sentir a el Espíritu Santo que se sentaba al lado mío, ahí en mi cama, se sentaba en un lado, y ya yo estaba acostumbrado y yo le hacía con la mano y le decía, siéntate aquí, y ahí él entonces se sentaba y en mi mente empezaba a ministrarme las cosas que por las cosas que debía de pedir perdón, y me las traía a la mente. Y sé que a ustedes les ha pasado esto, ¿verdad? Cuando están orando y
y te vienen automáticamente las cosas que has hecho mal en el día para que tú pidas perdón. Y ahí me decía, por ejemplo, mira, te tocaste con un niño, con un joven, esto estuvo mal, tal y tal cosa, quizás le hablaste mal a tu mamá, pide perdón, y así sucesivamente fuimos desarrollando una relación. Bueno, le quiero comentar que el tiempo fue pasando y yo fui creciendo tanto espiritualmente como también físicamente. Y recuerdo que así iba el asunto. Llegó un momento donde pensaba bautizarme y empecé a ir a la doctrina para bautizarme, pero decidí apartarme de la iglesia en ese tiempo porque aún Dios no me había dado lo que yo le estaba pidiendo, y yo oraba y oraba y oraba. Y hay momentos donde uno como que se siente un poco sin fe, sin esperanza de si va a ocurrir, de si no va a ocurrir, porque el enemigo me ministraba mucho y me decía que yo tenía que aceptarme así, que Dios me creó así, que Dios me amaba así, y yo tenía que vivir luchando con todo esto constantemente. Recuerdo que era algo bien difícil porque en las noches cuando me acostaba tenía muchos sueños húmedos, sueños en los que estaba con jóvenes, me estaba tocando o estábamos teniendo sexo, y entonces yo me levantaba mojado y era algo bien difícil para mí, de verdad que me molestaba tener estos sueños. Y así iba la cosa, donde estaba, habían hombres que se interesaban en mí con mucha facilidad, aunque ellos nunca habían estado con nadie, pero por mí sentían algo bastante fuerte, sentían esta atracción, y me sentía acorralado por diferentes jóvenes o hombres. Y ahí iba creciendo y iba conociendo a Dios y iba luchando con todas estas inclinaciones, donde el enemigo te pone muchas propuestas para que peques. A muchas le decía que no, pero en otras caía. Aunque estaba en estos encuentros, en estos toques, siempre se facilitaban las personas, pero nunca llegué a tener penetración con un hombre. Dios esto no lo permitió, porque iba a ocurrir, llegó a casi ocurrir como algunas dos veces o tres, no recuerdo, pero cada vez que iba a acontecer se interrumpía, y en la última ocasión el joven se quedó paralizado literalmente cuando iba a pasar, y se fue del lugar donde estábamos sin decirme absolutamente nada. Y yo me quedé impactado por esto y entendí que en realidad Dios no quería que la situación llegara hasta ahí. Y bueno, así iban pasando los años, Yo estaba apartado de la iglesia, duré unos cuantos meses apartado de la iglesia. En ese entonces había un joven que me visitaba, ¿verdad? Y me atraía bastante, y yo tomé la decisión de no recibirlo en mi casa, aunque me dolió hacerlo, porque en verdad me gustaba el joven, pero tomé la decisión de no aceptarlo. ¿Por qué? Porque si quería ver resultados en mi vida, entonces tenía que hacer cosas diferentes. No podía estar aceptando todo lo que Satanás quería para mí. Y ahí entonces le dije a este joven que no, y más nunca él volvió a proponerme nada. Hasta ahí quedó esto. Era como que cuando yo tomaba una decisión así de decirle que no, como que ellos la respetaban, o Dios hacía que ellos la respetaban, porque más nunca volvían a proponerme nada. Aunque claro está, a mi carne sí le atraía y le gustaba, pero yo procuraba luchar con esto, y cuando luchaba era algo tan fuerte, ya que es una cuestión espiritual más que natural, como quieren venderlo, como Netflix quiera venderlo, como lo quieran vender en las películas de Hollywood, o quien sea que lo quiera vender en los muñequitos. Es algo que no es natural, son cuestiones espirituales, son cuestiones de pecados generacionales, de pecados que se encuentran ahí porque
venimos de una descendencia que ha caído por el pecado. Y entonces todas estas cosas vienen a atormentar la vida del ser humano. Y a veces uno le abre una puerta, otra persona le abre una puerta, y este espíritu este demonio entra en la vida de la persona para hacer al ser humano infeliz. Esto es lo único que estos demonios quieren para la humanidad, hacerla infeliz y llevarla hacia su perdición. Amén. Yo sabía, aunque era joven y tenía poca edad, ya ahí en ese entonces tenía algunos 17 años, en lo que le estoy contando, que yo no iba a ser feliz en este mundo, no porque yo tuviera amigos homosexuales, ni nadie me lo hubiera contado. Yo sabía que iba a ser así y que no iba a ser feliz, que lo que me esperaba era una vida de sufrimiento si yo seguía en este camino. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estaba yo luchando contra lo que sentía, apartado de Dios. Y Dios busca la manera de acercarme nueva vez a la iglesia. Y Dios utilizó a un joven que se había convertido recientemente, y este joven ya lo iban a bautizar, y yo empiezo a preguntarme que por qué lo van a bautizar, y a mí que tengo tanto tiempo no me bautizan. Entonces yo tengo la peculiaridad de hablar yo mismo, ¿verdad? Con mi alma, con mi espíritu. Y ahí digo yo, no, Raifer, lo que pasa es que a él lo van a bautizar, pero es porque él está yendo a la doctrina. Tú no estás yendo. Tú te quedas viendo series, te quedas viendo televisión y no vas. Entonces desde ese día, y empecé entonces a ir a la doctrina, y me mantuve ahí hasta que llegó el momento de bautizarme. Cuando me bautizan, yo pienso que va a pasar algo sobrenatural, pero en realidad no fue así, no pasó nada sobrenatural, es decir, que yo pueda haber notado. Yo no noté nada de esto. Y bueno, me sentía bien, pero por otro lado se abrió un nuevo episodio en mi vida. Ya en este entonces tenía algunos 17 años por ahí, y cuando llegaba el momento, ¿verdad? Me presentaron en la iglesia cuando llegó el momento, y me empezaron a dar partes para cantar. A mí siempre me ha gustado la música y me ha gustado adorar a Dios, pero ya aquí cuando yo procuro mantenerme, ¿verdad? Duró un buen tiempo apartado del pecado, pero se daba la oportunidad de pecar. Ahí ya ustedes pueden saber lo mal que me sentía cuando me querían dar parte y yo diciendo que no quería la parte, pero en ocasiones la tomaba porque podía pasar un día, pero en otros días me insistían, y ellos, como no sabían nada de lo que me estaba pasando, con lo que yo estaba luchando, ni yo tenía el valor de contárselo a nadie, entonces tomaba la parte, y ahí estaba batallando, y a veces faltaba a la congregación. Pero dejo de ir por unos cuantos días, pero luego vuelvo nueva vez y me pongo a pensar que cómo es que lo voy a hacer. Y ahí en este tiempo Dios me empezaba a hablar y me decía que había algo para mi vida, o que siga avanzando, que Dios me iba a ayudar. Y Dios buscaba la manera de cómo darme fuerza para seguir. Resulta que era difícil para mí porque el enemigo me hablaba mucho, me ministraba mucho, y es una situación bastante incómoda, porque tú escuchas mucho la voz del enemigo ministrándote, hablándote. Los demonios empiezan a hablarte, y como yo estaba en esta condición de que no quería mucho aceptar lo que en ese momento me había tocado vivir, el enemigo me ministraba mucho que me quite la vida, que me suicidara, si no quería aceptar la condición. Y recuerdo que un día lo iba a hacer, y me quedo mirando hacia abajo y pienso en que sea algo rápido, que no sea doloroso, pero pongo a pensar, y si entonces quedo vivo, y entonces voy a estar peor, porque entonces si quedo vivo y no puedo caminar, o quedo vivo y estoy en una cama ahí paralizado y no muero, entonces va a ser peor para mí. Y entonces, ¿qué van a decirle a mi mamá, que es el hijo más grande de ella, el que podía ayudarla? Y pienso muchísimas cosas que uno piensa antes de intentar hacer algo así.
al fin y al cabo no lo hice. Y cuando bajé del edificio donde estaba, abro la Biblia y me encuentro con el pasaje a donde habla que los homicidas no entrarán al reino de los cielos, no entrarán a donde Dios está. Y entonces yo ahí mismo como que despierto. Esa es la importancia de ir a refugiarnos a la palabra. Yo despierto y digo, bueno, pues entonces lo que Satanás me estaba diciendo era una mentira, porque el enemigo me decía que lo haga, que Dios iba a entender, que Dios iba a entender mi condición, como que iba a haber un lugar de paz, a donde yo iba a poder descansar de toda la doble vida que yo llevaba. Entonces ahí mismito se me cae la venda y yo descubro que el enemigo es lo que me ha estado engañando. Y digo, bueno, pues aunque el enemigo me diga que lo haga, yo no lo voy a hacer porque ya esto no va a ser una opción más. Y así pasó, aunque el enemigo me lo intentaba proponer, yo no hacía caso. Resulta que en una ocasión el enemigo me estaba ministrando y me decía que yo no iba a tener familia, que yo no iba a tener una esposa, a tener hijos. Me decía muchas cosas feas. A veces yo pensaba quizás en si probar con una chica, si iba a funcionar. Y el enemigo me decía que no lo intentara porque no iba a probar y iba a quedar en vergüenza con ella. Y era un tormento difícil. Hasta yo mismo decía, sí, es verdad, no puedo probarlo. Y entonces era algo difícil porque también está lo que es ya servir a Dios y serle fiel y estar en esta inclinación, pero entonces venir a pecar ya con una chica diferente a algo que te lleve o algo que tú mismo lo busques para pecar con una mujer. Y entonces así estaba en esta circunstancia. Y recuerdo que un día yo estaba orando y no sé si yo lo pronuncié con mis palabras, pero yo dije, creo que lo dije con mis palabras en silencio, ¿verdad? En oración. Y dije, Dios mío, pero si apareciera alguien, algún joven, y me diga que esto que estoy sintiendo no es nada malo, que el homosexualismo no es malo, ¿verdad? Y que me diga que Dios también lo hizo así a él y que sea una persona seria con la cual yo pueda estar, es decir, estable. Porque estoy pensando ya tengo 17 años para 18 y he pasado por tanto y he orado tanto y no pasa nada, aunque Dios me había dado una palabra, pero hay un momento donde uno piensa en su humanidad, ¿verdad? Y entonces oro así o estoy hablando con Dios así o conmigo mismo de si hubiera alguien como en la condición en la que yo me encontraba. Resulta que el enemigo todo lo escucha y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Hay cosas que sí podemos hablarlas, pero hay otras que no. Al pasar los días, yo estoy en un centro de internet y cuando estoy ahí viene un joven y me toca y me dice que si tenía correo. Yo le doy mi correo, él me dice que ponga su nombre en Google y yo lo pongo. Cuando lo pongo es el primero en aparecerme en la lista y le doy y ahí me doy cuenta que el joven es adventista y que canta, ¿verdad? Es un artista ya grabado y demás, tiene canciones, me dice que descargue una canción de él. Ahí yo, ok, perfecto, pero todo esto está pasando y estamos hablando, pero yo siento algo dentro de mí, porque cuando pasamos por esto, ¿verdad? Se nos activa el don de discernimiento de espíritu y tú puedes saber lo que la persona quiera contigo aún sin decírtelo. Y yo en ese entonces, o actualmente, como quiera, lo tengo bien activo ese don. Y ahí me doy cuenta que este joven tiene intenciones para conmigo. Él entonces me dice que me conecte, yo me conecto al Messenger y me tira y me dice que quieres que hablemos de tal y tal cosa. Yo quiero que hablemos de tú sabes qué. Yo le digo, ¿cómo así que hablemos de tú sabes qué? Él me dice, tú sabes, no te estés haciendo. Yo le dije, no, yo no sé. Si tú no me quieres decir, entonces no vamos a poder hablar. Y ahí le digo, bueno, ya yo terminé de hacer lo que estaba haciendo, yo me voy. Y me paro y él también entonces se paró. Él estaba sentado en una computadora y al lado mío. Y bueno, ahí nos despedimos. Él me dijo que nos íbamos a ver luego. Yo en verdad
me fui y me quedé pensando y dije, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Yo estoy orando, te estoy pidiendo que tú alejes a los hombres de mi vida y viene este joven y yo sé que tiene intenciones de estar conmigo. Dios mío, ayúdame. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto ataque en contra mía? Y ahí me pongo a analizar y no sé de dónde, pero digo, Dios mío, si este joven viene de parte tuya, está bien. Si viene de parte tuya, que se acerque a mí. Pero si no, aléjalo. Que no me pueda ver, que no nos volvamos a encontrar. Bien, pasan los días y me encuentro con un joven y él me dice que me reconoce, que él estaba ahí cuando nos vimos en el centro y yo le doy la dirección de donde estábamos y bueno, nada, esto es decir, pasó, pero se da la oportunidad de que yo estoy en mi casa y ahí este joven llega con este otro muchacho y me dice que vienen a visitarme y ahí estamos hablando y él directamente fue al grano y me dice que está interesado en mí, que qué cosas me gusta hacer en el sexo, en la intimidad. Yo inmediatamente me quedo sorprendido en la forma que él se dirige a mí, me está hablando sin conocernos, sin nada. Y yo le digo, bueno, 1, 0, 2, no sé, porque él me estaba preguntando qué grado me gustaba, es decir, cuántas cosas me gustaba hacer y yo no sabía porque nadie me había abordado con este tema así. Para mí era algo bien difícil, algo bien vergonzoso, hablar con alguien así abiertamente. Este joven me llevaba algunos 5 años por ahí, ya él se había graduado de la universidad y tenía una vida por delante y aparte que era músico, era lo que yo en oración había dicho o había pedido, pero cuando llegó yo sentí que no venía de parte de Dios, sino que era algo del mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él me dijo, tú me vas a negar que tú te sientes atraído por los hombres. Yo le dije, no, yo no te lo voy a negar, pero yo estoy luchando en contra de lo que siento. Yo sé que Dios hizo un hombre y una mujer. Ahí él me dijo que si yo quería podíamos salir a un hotel, a una cabaña, él y yo, o los tres, el joven con el que él fue, que me dijo que era su primo, podíamos salir. Y yo le digo que no vamos a salir a ninguna parte. Yo le dije entonces que si él no cree en el infierno, que la Biblia habla sobre Sodoma y Gomorra, y él me dijo que sí, pero que él no creía en el infierno, él lo que sabe que Dios lo creó y que Dios lo ama como él es y que él tenía que aceptarse así. Ahí yo le dije que salga de mi casa o me cambié el tema y él decidió irse, pero me dijo que iba a volver. Luego pasó el tiempo y él empezó a llamarme porque un día me encontró en la iglesia y antes de eso él me había encontrado en la iglesia y me había quitado el número. Entonces me empezó a llamar y yo le dije que era amistad lo que tenía para él y entonces él me dijo que no, que él iba a sacar algo más que eso. En fin, solamente amistad fue lo que él encontró conmigo. Ahí nos hicimos amigos y bueno, él me empezó a hablar de su vida, de cómo cayó en esto. Pasó el tiempo y yo sigo buscando a Dios y sigo buscando al Señor y sigo llenándome de fe. En una ocasión, ya yo empezaba a ayunar, empezaba a buscar a Dios de una manera más profunda, con más rectitud, aunque seguía cayendo. Y también le decía, Dios mío, tú me dijiste que tú lo ibas a hacer. Yo no sé cuándo, no sé si a los 25 años, no sé si a los 30, pero tú me diste una palabra. Y yo en verdad creo en esta palabra y me sentía bien triste, me ponía a cantar canciones que me alimentaran el espíritu y me llenaran de fe, porque no es nada fácil cuando estás pasando por esto. Y en ese entonces yo no tenía nadie que haya pasado por eso, alguien que me pueda ayudar, que me diga que sí, que él salió de ahí. En ese entonces no abundaban testimonios, no había testimonios como en YouTube o en otros lugares, ¿verdad? Y era como creer simplemente en lo que Dios había dicho. Pero a pesar de todo esto hay cosas buenas.
porque mi intimidad con Dios había crecido. Dios me estaba llevando a llenarme de fe. Ahí pude entender que para nosotros poder lograr cosas, tenemos que sacrificarnos, tenemos que mostrarle a Dios y mostrarle a nosotros mismos que realmente queremos cambiar. Y bueno, así fui avanzando en esto. Un día, mientras estoy ayunando, resulta que tengo una visión. Me recuesto en la cama. Cuando iba a llegar el momento de entregar el ayuno, ¿verdad? Y ahí tengo una visión y veo a un personaje que está volando en la habitación donde estoy. Y este personaje era el de la película de Harry Potter, era Voldemort. Y él me miraba con unos ojos de odio horribles, como nunca nadie en realidad me ha mirado. Como que me quería matar, me quería destruir. Y me tenía una mirada bien profunda puesta. Y yo miro hacia un lado y veo un demonio al lado mío y me asusto. Luego miro para el cielo y veo unos ángeles que están volando y digo yo, bueno, pues entonces hay protección de Dios también. Cuando esto pasa, veo una palmera en el piso y esta palmera está ahí como que viene un huracán sobre ella. Y de repente viene un poder como un rayo del cielo y cae sobre esta palmera y la palmera se para y todas sus ramas cobran vida y ella se para como que nunca antes había estado en el piso. Y yo entonces despierto inmediatamente y digo, Dios mío, pero esta palmera soy yo. Entonces tú me vas a levantar, tú me vas a ayudar, tú me vas a dar lo que yo te estoy pidiendo, tú vas a romper esta atadura de Satanás en mi vida. Una atadura, sí. ¿Por qué? Porque el pecado me llevaba atado a hacer lo que yo no quería. Muchas veces yo reprimía, pero era como, si tú no lo vas a hacer, yo te voy a llevar a pecar. Y era algo bien difícil que para poderlo entender hay que estar ahí. Personas pueden juzgar a alguien homosexual, pero para tú hablar de este tema, tú debes de vivir lo que es estar ahí, en esos zapatos. Bien, recuerdo que yo seguía avanzando en Dios, seguía avanzando. En una ocasión, en este mismo año, yo tenía algunos 18 por ahí años, 18 para 19. Sigo avanzando. En una ocasión estoy en un lugar donde estoy a punto de pecar, es decir, peco o no peco. Y cuando estoy ahí, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque estaba de visita en una casa de una sierva y si dormía, es decir, con los varones, probablemente podía pecar. Era un 90 y pico de probabilidades. Cuando llegó la noche yo le digo, no, yo voy para la iglesia, y me fui para la iglesia y ahí estuve en silicio. Y cuando estoy en silicio tengo un sueño donde Jesús viene a donde mí y me da un beso. Cuando Jesús hace esto y me da este beso en la mejilla, inmediatamente yo me lleno como de un amor, de una emoción, de un gozo, de algo inexplicable que no pudiera, ¿cómo decirle qué se siente? No pudiera explicarle esto. Y ahí entonces yo despierto y siento esto dentro de mí y poco a poco se va, pero yo no quiero que se vaya. Y ahí pude entender que el amor de Dios, el amor de Jesús, lo llena todo y sobrepasa todo. ¿Y por qué tuve este sueño? Porque Dios vio que yo me estaba negando a mí mismo. La Biblia nos dice que debemos de tomar nuestra cruz. Jesús dice que el que quiera ir en pos de Él, que tome su cruz y le siga. Y esto era lo que yo estaba haciendo. Yo me negué esa noche, podía pecar, pero que iba a tener un momento de placer y después me iba a sentir reprendido, me iba a sentir sucio, me iba a sentir mal. ¿Por qué? Porque la palabra también nos enseña que el Espíritu Santo, cuando mora, cuando está ahí con nosotros, nos reprende, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces, dije, o es esto o es lo otro, pero como yo me negué, entonces Jesús viene y me dice, como toma lo que te ganaste, toma una muestra de mi amor, por haberte negado a ti, por haber tomado tu cruz. Porque esto no es cuestión de que algo natural, no.
La Biblia dice que debemos de tomar esa cruz y seguirlo a Él. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero Jesús dijo, confía en mí, que yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros podemos vencer también. Y mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Amén. Hay pruebas difíciles, pero Dios no nos da o no nos permite una carga que nosotros no podamos llevarla. Si Dios la permite es porque sabe que tú y yo podemos salir hacia adelante. Dios es justo. Y Dios, si permite algo en ti o lo permite en mí, Él sabe que podemos vencer, que podemos dar el 100%. Dios en su iglesia tiene de todo tipo de guerreros, porque la iglesia es un hospital donde vamos enfermos, vamos heridos, y Dios empieza a curarlo y a curarnos y empieza a sanarnos. Y luego nos exhibe para poder ayudar a otros. Amén. Entonces, continuándole con el testimonio, luego de todo esto pasaron cosas en mi vida. Yo volví a verme con este joven, con el adventista. Cuando vuelvo y lo veo, un día que él me dijo que quería hablar conmigo, lo llevé a la iglesia y me dice que yo le había dicho que le contara la verdad a su mamá, un día por teléfono, que le contara la verdad a su mamá de todo lo que le estaba pasando. Está bien difícil la situación de él, porque el joven con el que él fue a mi casa, que me dijo que era su primo, en realidad no era su primo y era su pareja, entre comillas. Ellos se conocieron en un concierto cristiano y este joven iba a visitar a este otro muchacho, que para componer y cantar canciones ahí, y el papá de este joven creía esto, y en la noche ellos tenían intimidad. Yo lo aconsejé y le dije que eso no debía ser, que él debía de ver cómo él paraba eso ya, porque él era un muchacho mayor de edad, ya tenía su carrera terminada, ¿verdad? Podía conseguir un buen empleo. Yo hasta, perdónenme, pero para estar viviendo así en conciertos y pecando, es algo bien feo, ¿verdad? Es mejor que él se apartara y viera a ver qué iba a hacer con su vida, porque él no creía en el infierno y tampoco creía en que Dios lo iba a libertar. Entonces yo le dije, cuéntale la verdad a tu mamá y mira a ver cómo te vas de esta casa. ¿Por qué? Porque cuando la novia de este muchacho iba, del supuesto primo, él veía que ellos estaban juntos y estaban ahí, y es algo doloroso cuando tú tienes a alguien y tú entiendes que esa persona es tu pareja y esta persona está con alguien más. Es bien difícil, ¿verdad? No me llegó a tocar vivir esto, pero no quiero imaginarlo. Y él le dijo la verdad a su mamá y la mamá lo botó de la casa. Estuvo mal, pero la mamá lo botó. Si él no se afirmaba en los caminos, la opción que ella le daba era que se fuera. Y él entonces se fue. Me dijo que ahí por el internet se fue a vivir con unos jóvenes, y cuando yo lo vi estaba bien cambiado, con las cejas sacadas, se había pintado el cabello, ya este demonio había tomado mucha fuerza en él, ya no era el mismo joven que yo conocí, estaba muy cambiado. Y me contó que viviendo con estos jóvenes que conoció por internet, llegó a cometer muchas cosas malas, porque ya hacían orgías, hacían tríos, y también lo pintaron, lo vistieron de mujer y se fueron a una discoteca. En fin, fue un desastre su vida, y él sabía que estaba mal. Me apenó mucho esta situación de él. Quería ayudarlo y le dije que lo que podía hacer por él era orar para que Dios establezca el orden en su vida. Pasa el tiempo y ya no vuelvo a ver a este joven. Y bueno, voy avanzando y ya tengo 19 años y no sé cuándo Dios lo va a hacer, pero sigo orando. Y cada año que se iba yo le decía a Dios, cuando hacíamos las peticiones, a final de año, aquí tenemos la costumbre en nuestra iglesia de hacer peticiones en carta y quemarla al final, cuando suena el cañonazo, ¿verdad? Y entonces mi petición siempre era en mi corazón y por escrito, decirle a Dios que rompiera esta atadura en mi vida. Y le decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú me vas a dar lo que tú me prometiste? Y esta era mi petición.
Resulta que en una ocasión estaba ministrando en la iglesia en un retiro de jóvenes y yo dije, si Dios está hablando, Dios me va a hablar a mí también. Cuando me acerco, la joven me empieza a ministrar y me dice que tengo una guerra emocional, que estoy teniendo una lucha conmigo mismo, estoy batallando en mi interior, pero que Dios me iba a dar la victoria, que siga avanzando, que siga avanzando. Me quedo sorprendido porque verdaderamente era Dios que estaba ahí y ya hasta me dijo lo que me ocurría. Era una guerra emocional que tenía en mi interior. Y ahí me lleno de fe y sigo orando y sigo avanzando. Pasaron unos cuantos meses, ya no era lo mismo que antes, ya estaba teniendo menos caída y el enemigo furioso en contra mía. Llega el tiempo donde tengo un sueño y Dios me habla ahí y me dice a través de una señora que Él tenía algo para mí, pero yo tenía que darle 20 pesos. Yo le digo que me lo dé, que yo se lo voy a dar. Y la señora me dice que no, que cuando yo le dé esos 20 pesos a Dios, Dios me lo va a dar lo que yo necesito. Y ahí despierto. Cuando tenemos un sueño de Dios, en nuestro espíritu sabemos la respuesta. Debe ser 20 días de ayuno o 20 días de silicio, ya que yo estaba trabajando de noche y se me iba a hacer difícil hacerlo de ayuno, ¿verdad? Y entonces decido hacerlo de silicio. En Dios no hay coincidencia. Unos jóvenes me dijeron que fueran para la iglesia a hacer silicio y yo, como ya sabía lo que estaba en mi interior y con lo que yo estaba luchando, ¿verdad? Decidí ir y ahí empecé a hacerlo y le dije, Dios, yo voy a ir haciéndolo y te lo voy a ir contando uno por uno y lo voy a hacer los fines de semana. Cuando comienzo a hacer los silicios, no sé si el primer día o el segundo día, pero lo cierto es que cuando estoy ahí en silicio, ¿verdad? Durmiendo en el piso, porque uno duerme, pero también se levanta a orar en la madrugada. Cuando estoy ahí en el piso durmiendo, me despierto de madrugada porque escucho que me están dando un baile, me están haciendo un baile y escucho a mi alrededor tum 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 y yo me despierto asustado y me quedo con los ojos cerrados y digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y escucho esto y de repente empiezo y escucho una risa a carcajada, una risa a carcajada de alguien que se está riendo y yo entendí que era el líder de los que estaban ahí y él se reía a carcajada bien feo de mí y yo me quedo ahí apretando los ojos lo más que puedo para no despertar y ver algo desagradable. Y ahí entonces cuando él se ríe, yo escucho que él me está hablando a través de la risa y él me decía que nunca iba a poder salir de ahí, nunca iba a poder salir de esa prueba en la que estaba, que ahí en el piso era que me iba a quedar. Y fue algo bien feo y yo apreté los ojos bien fuerte y decía, Dios mío, que amanezca, que amanezca, que amanezca, que amanezca, Dios mío, que amanezca, hasta que amaneció. Cuando amanece, el joven que está a mi lado también me cuenta que tuvo una batalla espiritual y donde había muchos demonios y él peleaba. Y yo dije, wow, Dios mío, no hay coincidencia, y le cuento lo que me pasó. Entonces, ya yo sé que Dios me iba a dar lo que me había prometido, porque no iniciando bien los 20 días de silicio, ¿verdad? Ya estaba teniendo guerra, estaba teniendo lucha. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tengo tanta lucha? ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? Que yo estaba en un lugar y con facilidad los hombres se sentían atraídos por mí y lloraba y aún en la iglesia decía, Dios mío, que ningún joven me vea con agrado, me vea con interés, Padre, cúbreme, guárdame. Y gracias a Dios así pasó. Nunca llegué a tener que ver nada con ninguno de los jóvenes y siempre trataba de estar al margen de ellos, ¿verdad? Y de compartir aún con ellos o con mis amigos, ¿verdad? Lo menos que pueda, porque sabía lo que tenía en mí. En una ocasión el enemigo me intentó quitar la vida en una playa donde estaba y
Poco a poco el agua me fue jalando hasta que estuve en un punto donde me hundí y caí en un hoyo. Y tenía a un joven, ¿verdad? De la iglesia, y le digo que me ayude, y él me dijo que no me podía ayudar, que si él me intentaba dar la mano, nos íbamos a hundir los dos. Y yo me impacté tanto con esto que en verdad volví, descendí, caí en el mismo hoyo y estoy tragando agua y vuelvo y subo. Lo intenté como 3 veces, a la última, ¿verdad? Ya no pude subir bien. Y cuando estoy en el fondo del agua, empiezo a pensar y a decir, Dios mío, yo no puedo morir así, yo no puedo morir en esta condición, Dios mío, porque si muero en esta condición, yo sé que me voy a perder. Y pienso qué va a pasar con mi mamá, qué va a pasar con mi familia, ya no lo voy a volver a ver. Y lo peor de todo es que voy a morir en pecado, Dios mío, ayúdame. Y cuando estoy ahí pensando, porque este muchacho no me ayudó, digo, Jehová, ayúdame, yo no puedo morir así, ayúdame, Jehová. Y cuando digo así, que menciono a Jehová fuertemente en mi mente, en ese mismo momento viene un joven y me da la mano en el fondo del agua y me saca y me lleva para la orilla. Y yo me quedo completamente sorprendido, porque yo estaba profundo, y nada más con este muchacho ponerme la mano ya yo estoy afuera. Y entendí que este muchacho probablemente no era normal, era sobrenatural, porque lo intenté buscar para darle la gracia y no lo pude encontrar. Él me dijo que me sentara para que botara el agua que había tragado y que me esté tranquilo ahí. Y entonces el enemigo así mismo me intentó quitar la vida varias veces. ¿Por qué? Porque ya yo no le era de utilidad, no era alguien para él poder llevar a otros a pecar, porque eso es lo que el enemigo quiere, tenernos como títeres y hacer lo que le plazca con nosotros. Pero como yo me resistía, por eso tenía todas esas luchas, porque si tú estás pecando y se le está poniendo fácil, quizás tú no vas a ver estas cosas espirituales que yo veía, porque tú estás alineado y ya creíste que Dios te hizo así y que tienes que amarte así. Pero eso es mentira. Dios ama al pecador, pero no ama los pecados que él comete. Otros me podían ver quizás como un homosexual o como un pecador o lo que sea, o imaginarse, porque no me lo decían, ¿verdad? Pero Dios no me veía de esta manera. Dios me veía como su creación. Y aún yo diciéndole a Dios que no me avergonzara delante de nadie en la iglesia, Dios no lo hacía. Resulta que un día era de fiesta, y yo digo, bueno, no sé si ir a la iglesia porque he estado bien agotado del trabajo. Y el enemigo me ministró y me dijo que no vaya. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir, porque si yo estoy orando para que Dios haga algo en mi vida, yo tengo que ir, porque yo no sé cuándo es que Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Y ya yo volviendo a los 20 días de silicio que yo había hecho, yo le dije a Dios, yo no sé cuándo es que tú me lo vas a dar, pero hoy yo voy para la iglesia. Y cuando voy camino a la iglesia, ahí entonces, antes de entrar, escucho que están cantando la canción Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos de los siglos. Y cuando están cantando esta canción, yo siento algo sobrenatural en mi espíritu. Y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar esta noche? Y bueno, nada, cuando voy a entrar a la iglesia, inmediatamente siento que hay un ambiente sobrenatural. Siento que hay un ambiente de gloria. Y digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Porque es como que si el cielo descendió a la tierra, como que si hay flores en el aire. No sé cómo explicar esto, pero esto fue lo que sentí. Cuando estoy ahí, están cantando esta canción, yo voy, me siento y empiezo a orar. Y después me paro y empiezo a cantar y estoy adorando a Dios. Y estoy ahí gozándome en el Señor. Y también sentía las ministraciones del enemigo con cosas que sucedieron esa noche. Y mientras estoy ahí cantando y levantando mis manos y adorando a Dios, puedo ver que del cielo cae una gota de agua. Pero esta no es una gota de agua normal, no.
Esta gota de agua tenía poder, brillaba y tenía una luz así que la cubría. Y esta gota de agua cae en mi pecho y yo me toco el pecho y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y sigo ahí cantando y sigo entregado en adoración. Y luego veo una gota de sangre que viene descendiendo y esta gota de sangre brilla y tiene como un poder y es un color hermosísimo que yo en realidad no he visto un rojo de esta manera. Y cuando esto pasa también cae en mi pecho y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque no entiendo, pero sé que algo está ocurriendo. Entonces, hermano, ahí estoy sentado en la iglesia y cuando vengo a mirar me doy cuenta que en el altar hay una invitada, hay una predicadora y yo no la había notado antes, pero cuando ella y yo nos miramos, lo cierto es que sentí que ella podía ver mi interior, como que ella podía ver en mi espíritu. Ella podía saber de mi vida, como saber mi pasado, saber cosas de mí. Y yo entonces quito la mirada y sigo en el culto, y sigo en el servicio. Y luego las miradas vuelven y se conectan y yo vuelvo a sentir exactamente lo mismo. Quito la mirada y entonces eso pasó como algunas 2 o 3 veces. Resulta, mis hermanos, que ella era la predicadora y yo quizás no lo sabía. Entonces ella mandó a que canten otra vez y cantaron la canción. Yo me paré nueva vez y empecé a cantarla y me sentí regocijado. Y mientras estoy ahí, el mensaje fue como cuando dicen que el mensaje es todo para ti. Ella empezó a predicarle cuando estamos en el desierto, cuando nadie nos entiende, cuando nos sentimos que estamos solos y así sucesivamente. Entonces ahí mientras ella predica, yo me disfruto el mensaje como nunca antes, porque ya espiritualmente ya yo no era el mismo. Cuando tú estás más activo espiritual, tú puedes discernir con más facilidad las cosas espirituales. Bien, mis hermanos, y ella entonces, cuando termina de predicar, le dice al copastor que vaya y me busque. Y le dice, tráeme a ese joven que está ahí. Yo miro para atrás y no veo a nadie. Y digo, bueno, pero ¿y a quién entonces que ella va a llevarse? ¿Es a mí entonces? Y ahí él viene y me agarra por una mano y me lleva para donde ella está. Y yo cuando voy llegando, ella me mira y me dice, hoy es el día que tanto tú estabas esperando. Y cuando ella me dice esto, yo me quedo sorprendido de verdad, porque siento como un regocijo, siento algo dentro de mí y vuelve y me dice, hoy es el día que tú estabas esperando. Hoy es el día. Mientras tú estabas ahí sentado, Dios me mostró muchas cosas de ti, me mostró muchas cosas de tu vida, cosas que tú ni siquiera te imaginas. Y hoy Dios te va a dar eso que tú deseabas. Y ahí me hace la pregunta y me dice, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Y yo le digo, claro, amén. Y ella me mira y me dice, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Y yo le digo, sí, claro. Entonces vuelve y me lo pregunta por tercera vez. Cuando ella me lo pregunta por tercera vez, yo me siento mal en mi interior, me siento afligido, me siento contristado. Y digo, Dios mío, hoy es el día que yo esperaba y entonces no tengo la fe suficiente para poder recibir este milagro. Y me siento bien triste, me siento bien mal. Y ella me ve y dice, está bien. Y les quiero comentar que esto pasó, que ella me lo preguntó 3 veces, porque yo, a la verdad, recuerden aquella vez, recuerden ese momento cuando les dije que yo había orado y le dije a Dios que no creía en Él y se lo dije varias veces. Y ahí pasó que Dios me estaba dejando sentir lo que Él sintió cuando yo le dije que Él no era real, que yo no creía en Él. Eso pasó, que Dios me estaba dejando sentir un poquito del dolor que Él sintió por mis palabras, porque aunque yo le dije que yo no creía en Él, en el fondo yo creía en Él, pero estaba airado, me sentía dolido por lo que me había tocado vivir y creía que no había una escapatoria, que no había salvación. Amén. Entonces,
Ahí ella empieza a orar por mí y llama a los líderes y le dice que extiendan su mano hacia mí. Y cuando ella hace una oración poderosa, que termina la oración, inmediatamente yo siento que había un peso en mi espalda y este peso se fue. Como que yo llevaba una carga, llevaba una mochila y esta mochila me la quitaron. Y yo entonces en mi interior me quedo pensando y digo, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está ese peso? ¿Dónde está esa carga que yo llevaba? ¿Dónde está? Y ahí me siento libre, me siento como una pluma, como que no peso nada. Y ahí entendí que esto se había ido de mi vida. Y ahí ella me mira y se me acerca y me dice, ¿tú sabes por qué Dios permitió esto en tu vida? Dios permitió que tú pases por esto para que tú puedas ayudar a otros a salir de ahí. Y cuando ella me dice esto, inmediatamente me vino la imagen del joven adventista, el que quería que yo fuera su pareja. Y yo digo, ok, ahora entiendo. Es decir, ahora entiendo que todo tiene un propósito, todo tiene un motivo. Y les quiero decir que después de ese día yo no fui el mismo jamás. Yo me fui de rodillas y empecé a orar, empecé a darle las gracias a Dios por lo que había pasado en mi vida, por la libertad que sentía. ¿Qué pasó conmigo? Que yo me sentía libre, porque Dios en ese momento me había hecho una nueva criatura. Yo había nacido de nuevo. Ya yo tomaba decisiones por mi propia cuenta. Yo tomaba decisiones por mi propia cuenta. No pecaba, por ejemplo, ya porque el enemigo me quiera llevar a pecar, no, sino que podía decirle no al pecado. Y después de esta noche, yo fui una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenía paz dentro de mí. Ya no tenía que andar, no tenía que caminar con la mirada hacia abajo. Porque cuando estamos pasando por esto, hay muchos demonios encargados de ver nuestro final, de hacer nuestra vida cada vez más miserable. Que uno pase por un lugar y tenga que caminar con la mirada hacia abajo, de sentirse inferior, de estar en reuniones y tener que estar callado porque tienes miedo a hablar o tienes miedo a una que otra cosa. Y hay muchos demonios encargados de todo esto. Y ahí también viene la depresión, como ya les dije, viene también deseos de suicidarte, no te comprendes ni tú mismo, no te entiendes. Y es bien feo todo lo que uno puede llegar a sentir cuando se está pasando por esto. Quiero añadirles que luego de que Dios me libertara de esto, el enemigo entonces vino a traer la duda a mí, como fue y le llevó la duda o le llevó un camino extraviado a Eva. Y me dijo a mí que probara. Mira a ver, ¿tú crees que Dios te libertó? Prueba a ver si tú no vas a sentir nada. Mira a ver, ¿tú crees realmente en lo que Dios dijo? Prueba a ver si ya tú no vas a sentir nada. Y yo luchaba y decía, no, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Hasta que un día se dio la oportunidad de pecar. Y cuando se da esta oportunidad, yo me dejo llevar, no porque ya quería pecar, no, porque no sentía la atracción a pecar, ni esa inclinación, sino para comprobar realmente lo que el enemigo me decía, como para ver si salgo victorioso, si salgo airado de esto, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que tú vas a creer que si Dios te sacó del homosexualismo, tú vas a estar con alguien y esta persona te va a estar tocando y tú vas a estar ahí como que tú eres de piedra o que tú eres de hierro? No, Dios no puede ser tentado y tú estás en un cuerpo de carne y hueso. Te lo digo para que no vayas a cometer ni a dejarte llevar por el enemigo como me iba a hacer a mí. Cuando esto se da, yo estoy ahí y nos estamos tocando y yo, más que en tocar a este joven, lo que estoy es pensando en si estoy sintiendo o no voy a sentir. Al principio no sentía nada, pero según fue pasando el momento, ¿verdad? Ahí entonces fui sintiendo emoción, ¿verdad? Y le dije, no, espérate.
esto no puede ser. Y me voy del lugar y me pongo a analizar y digo, bueno, Dios me libertó porque yo sentí liberación. Dios rompió esa inclinación en mí porque los malos pensamientos se fueron. Ya yo estaba en lugar y los jóvenes, los hombres no se sentían atraídos por mí. No tenía esa persecución, ese acoso, ya había desaparecido. Los demonios de suicidio, de soledad, todo había desaparecido. Como el enemigo sabía esto, lo que el enemigo quería hacer era que yo vuelva a caer en el mismo estado que yo estaba antes. Por eso me llevó a que yo intente probar nueva vez. Pero gracias a Dios que cuando estaba ahí en el momento le dije que no a este joven y hasta nunca me volvió a pasar nada. Ni yo volví a pensar de que si Dios lo había hecho o no, porque ya yo sabía que Dios lo había hecho. Pero el enemigo quería engañarme, porque Dios no puede ser tentado. Aún Dios sacándote a ti del homosexualismo o sacándote del lesbianismo, o a ti mujer de la prostitución, o a ti hombre si te gustaba mucho estar de picaflor y tú te pones a probar a ver si Dios lo hizo o no lo hizo, entonces te vas a quedar nueva vez atrapado, porque Dios si te liberta y punto. Simplemente basta que tú lo sientas y que tú lo creas en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que aún Dios sacándonos a nosotros del homosexualismo, si te viene un mal pensamiento, si te viene un mal deseo, usted lo que tiene que reprenderlo y punto. Porque en algún momento la carne va a querer levantarse, porque la carne es carne y quiere la cosa de la carne. Por eso debemos de vivir una vida sometida a Dios, a lo espiritual, una vida donde no pueden faltar el ayuno, la oración, intimidad con Dios, el silicio también, la búsqueda constante de Dios. Yo he hablado con jóvenes de otros lugares, ¿verdad?, que me escriben y me dicen como que si yo les pudiera decir, es decir, cómo ellos pueden ser libres y ya. Es decir, como Dios, tú eres bueno y yo lo sé, pero me interesa la poción que tú puedas darme o el remedio que tú me puedas dar para yo vivir mi vida como un hombre heterosexual, como un hombre normal, apartado de esto y ya, y gracias por el favor. No, esto no es así. Queremos la medicina, pero no queremos al doctor en nuestra vida. Entonces esto no acontece así. Sí, alguien me dijo en los comentarios del otro testimonio que me dijo, tú sigues siendo homosexual, a ti te siguen gustando los hombres. Lo que pasa es que tú estás reprimiendo tus sentimientos. Y yo quiero decirte a ti, si tú piensas eso, que eso no es así, porque solamente Dios y yo sabemos si hubo libertad en mí o no la hubo. De que ya soy perfecto, no lo soy. Como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo al blanco, prosigo a Cristo, como nos dice la palabra en Filipenses. No es que lo hayamos alcanzado todo, pero prosigo a Cristo. Y sé que algún día lo voy a ver y Él me irá transformando poco a poco. Aun cuando yo podía ver que había fallas en mí, después de Dios haberme libertado de esto, había roto esta atadura en mi vida, ¿verdad? Yo oraba por cualquier cosita que veía o si me venía un mal pensamiento, porque el enemigo me estaba bombardeando una nueva vez a ver qué yo hacía. Y yo oraba y oraba. Y Dios, ¿qué me decía? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aunque yo me sentía atormentado por malos pensamientos que me querían volver, que el enemigo me ponía en mí, ¿verdad? Dios me decía, bástate mi gracia, bástate mi gracia. En otra palabra, para mí tú eres perfecto, tal y como eres. Yo veo el interés en ti de querer ser lo más perfecto para mí. Eso para mí es suficiente. Eso era lo que Dios me decía y me lo dijo varias veces. Hasta que entonces ya yo entendí que aún siendo libre de este espíritu de Satanás, ¿verdad?, el enemigo va a querer que tú vuelvas y caigas. Entonces, si a esto le llaman suprimir, bueno, pues lo voy a suprimir. Si a que me venga un pensamiento malo o que el enemigo me ponga un sueño y yo lo reprenda, si a esto le llaman suprimir ese sentimiento, pues lo voy a suprimir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra me dice a mí que debo de tomar mi cruz y seguir a Jesús.
Él dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie lo dijo. Pero, ¿qué dice? Que confiemos en Él porque Él venció. Él venció al mundo. Y nosotros con Él y en Él podemos vencerlo también. De que otros caigan, de que otros crean que Dios lo hizo así. Bueno, allá esas personas, pero Dios realmente hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Dios no hizo hombres con hombres ni mujeres con mujeres. Eso lo creó Satanás, que siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Aun cuando esto es contra natura y por la naturaleza entendemos que esto no procede. Si fuera así, un hombre con hombre debería dar hijos y una mujer con mujer deberían de dar hijos. Ay, que yo lo adopto, sí, pero no vinieron por el método natural. Vinieron por un deseo tuyo de que quieres llenar un vacío que hay en tu interior y no lo puedes llenar como deberías y tienes que ir a adoptar un hijo de otra persona que no quiso tener a este niño para tú tratar de llenar este espacio porque estás haciendo las cosas como Dios no manda. Si a esto le llaman reprimir, pues yo entonces lo voy a reprimir porque cuando vengan los malos pensamientos yo lo voy a someter a los pies de Cristo. Entonces tú me quieres decir a mí, tú que pones esos comentarios, que porque alguien te haya hecho algo mal y tú tengas el deseo de matar a esta persona, entonces tú eres un asesino. No, tú no lo eres, porque hasta que tú no mates a esa persona, Dios te libre y te guarde, tú no lo eres. Ahora sí lo haces, entonces ahí sí te vas a convertir. Pero si tú le pides a Dios que quite ese pensamiento de ti, entonces tú no lo eres. Tú no lo eres. El pensamiento es malo, pero tú no estás haciendo la acción, tú no estás cometiendo el pecado. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y te digo que el reino de los cielos se hace fuerte día tras día y solamente los valientes lo logran arrebatar. Quiero decirte también que después de todo esto, yo quería contactarme con este joven, el adventista, el que quería que yo fuera su pareja. Y no me lograba contactar con él, pero dije que la oración tenía poder y que si Dios había permitido que yo pase por esto para ayudar a otro, entonces yo iba a empezar orando por él, porque me vino a la mente. Yo oré muchas veces intensamente por este joven y resulta que no me contactaba con él, pero llegó el momento donde él me escribió por correo y me dijo que él no sabe cómo pasó, pero que extrañamente este sentimiento hacia los hombres, esta inclinación, se había ido de su vida. Y que como se había ido de su vida y él no se sentía atraído por hombres, después de él ya haber vivido una vida en desorden con los hombres, en el mundo del homosexualismo, ya no se sentía atraído por los hombres. Me dijo, entonces ya yo no tengo que seguir pecando, no tengo que seguir estando en esto. Y si el infierno es real, entonces yo no voy a ir a él, me dijo. Y ahí entonces luego se puso en contacto con una chica que él había conocido en otro país, que se había enamorado de él cuando él fue a cantar. Y al tiempo se casaron, Dios lo bendijo con hijos y le dio un bello hogar y un hermoso ministerio. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer paz y felicidad a la vida del hombre. Pero basta en que tú le abras la puerta, basta en que tú lo permitas y lo quieras recibir. Dios dice que pone el bien y la vida delante de nosotros, que pone la muerte y el mal. Pero te dice, escoge el bien. Yo escogí el bien y Dios cambió mi vida. Me dio una esposa, me dio hijos hermosos a su tiempo, no cuando yo quería, no. ¿Por qué? Porque si Él lo hubiera hecho a mi tiempo, entonces este joven adventista no hubiera recibido libertad, porque entonces el plan de Dios no se iba a cumplir como Dios quería. Más luego yo entendí que por causa de mi abuela que practicaba la idolatría y me estaba presentando a los demonios en el altar que ella tenía en su casa, me presentaba, me bañaba, me estaba conjurando y me estaba entregando a estos demonios. Entonces, por esto fue que yo viví todo lo que viví, pero le doy la gloria a Dios. Yo pensaba
que era natural, pero no era natural lo que yo sentía. Era cosas que habían venido después. ¿Por qué? Porque ella, como cabeza de familia, le abrió la puerta a Satanás en mi vida para que pueda entrar cuando yo era un niño. Por eso hay padres que ofrecen a sus hijos a demonios y luego estos demonios atormentan a los hijos y los hijos no saben por qué están persiguiendo sus vidas, demonios de divorcio o demonios de fornicación o de adulterio, demonios de homosexualismo, y se ven mucho en la familia porque no saben cómo vino esto. Pero más atrás, cuando empezamos a revisar, algo pasó ahí. Amén. Entonces, para culminar este video, que es más corto que los otros, que el otro que tengo de mi testimonio, ¿verdad? Espero que te haya sido de gran bendición y que puedas abrirle la puerta a Dios en tu corazón. Una persona me dijo recientemente que él había orado muchas veces a Dios para que Dios quitara esto de su vida y que Dios no escuchó su oración. Entonces él se aceptó como homosexual, se aceptó como gay y entonces ahí pudo tener paz consigo mismo y que él guarda los mandamientos. Quiero decirle a esa persona, si en algún momento llega a ver este video, o a ti que puedes pensar esto, que nadie dijo que iba a ser fácil. A mí me costó alrededor de 8 o 9 años luchar contra esto y orar fervientemente año por año y decirle a Dios que me libertara, que rompiera esta atadura en mi vida. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero al final Dios obró y me dio lo que Él me había prometido. Me dio lo que me había prometido porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas, pero basta que haya alguien que le crea, que Dios es capaz de hacer lo imposible en la vida del ser humano. Dios te bendiga mucho y esperamos que este video te haya sido de gran bendición. Suscríbete a nuestro canal, comparte este testimonio con quien tú creas que lo necesita, porque este joven que me dice esto estaba orándole a Dios, pero también llevaba una relación con otro joven desde que él tenía 18 años. Entonces, ¿cómo es posible? Queremos que Dios nos sane, pero queremos seguir ahí incentivando y haciendo lo que nos mantiene enfermos. Tú quieres que Dios te sane de los riñones, pero te mantienes bebiendo alcohol y te mantienes bebiendo refresco y muchas cosas que te hacen daño. ¿Cómo es posible que tú quieres entonces sanidad si estás en esta condición? Tiene que haber un desprendimiento. Tú debes de separarte del pecado. Yo tuve que decirle que no a muchas propuestas. Mi carne la quería, claro que sí, para disfrutar el momento y luego sentirse sucia, sentirse inmunda, sentirse muerta, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte y por eso yo me sentí así, porque estaba recibiendo la retribución de pecar. Así es que, si tú quieres que tu vida cambie, ven a los pies de Cristo, ríndete a Él y mira tu problema más inferior que Dios. No veas a Dios más pequeño que tu problema y Dios obrará en tu vida como lo hizo en mi vida. Amén. Tu hermano Rayfer Santana estuvo contigo esperando que te haya sido de gran bendición este testimonio y hasta la próxima.